La noche era fría, más cortante que un cristal roto. Las calles del pequeño pueblo estaban silenciosas, cubiertas por una fina escarcha blanca. Los faroles parpadeaban débilmente, luchando contra el fuerte viento. La mayoría de las casas estaban cerradas, con familias escondidas bajo las mantas. Pero un hombre caminaba solo, con el abrigo viejo y los zapatos finos. Se llamaba Daniel, un hombre con poco que contar, pero un corazón que se negaba a enfriarse. Al pasar junto a los puestos vacíos del mercado, oyó un leve sonido. Al principio pensó que era el viento, pero luego volvió a sonar, un llanto suave y débil, como la voz de un niño, rota y temblorosa. Daniel se detuvo, con la respiración entrecortada. El sonido provenía de detrás de una pila de cajas medio enterradas en la nieve. Al acercarse, se le heló el corazón. Allí, acurrucada como un pájaro moribundo, estaba una niña pequeña. Su piel era de un azul pálido, no humana, con tenues marcas brillantes en los brazos. Tenía el pelo enredado, su ropa no era más que finos harapos. Sus labios temblaron al susurrar, él. Daniel miró a su alrededor, pero la calle estaba vacía. A nadie más le importó. Nadie más lo notó. Se arrodilló lentamente, con las manos temblorosas, no de miedo, sino de conmoción. Una niña alienígena, de no más de 6 años, yacía frente a él, lista para desvanecerse en el frío. Oye, no cierres los ojos, susurró Daniel. Se quitó la bufanda y la envolvió alrededor de sus pequeños hombros. Su cuerpo estaba helado, tan frágil que lo asustó. Sacó un trozo de pan del bolsillo de su abrigo, su propia cena de esa noche. La niña lo miró con ojos abiertos y brillantes. Cuando se lo puso en las manos, comió como quien no ha probado el alimento en días. Daniel se sentó con ella en silencio, mientras la nieve caía con más fuerza a su alrededor. Quiso preguntar, ¿dónde está tu familia? ¿Quién te dejó aquí? Pero los ojos de la niña, entrecerrados por el cansancio, le dijeron basta. No tenía a nadie. No tenía nada. La había encontrado demasiado tarde. O tal vez justo a tiempo. Por un momento, pensó en marcharse. Ella no era humana y el pueblo jamás la aceptaría. Ayudarla solo traería problemas a su propia vida. Pero cuando vio su pequeña mano aferrarse a su manga, negándose a soltarla, su corazón tomó la decisión antes que su mente. No podía abandonarla. Al levantarla en sus brazos, Daniel sintió el peso, ligero como el aire, pero cargado de significado. La niña apretó la cabeza contra su pecho como si por fin hubiera encontrado calor. La escarcha le mordió la cara. El viento atravesó su abrigo. Pero ya no le importaba. La llevó de vuelta a su pequeña casa destrozada en las afueras del pueblo. Dentro, el fuego era débil, pero suficiente para combatir la noche. La colocó cerca del calor, cubriéndola con su única manta de repuesto. Su respiración se hizo más lenta, su pequeño pecho subía y bajaba suavemente por primera vez. Y quién sabe cuánto tiempo durmió sin miedo. Daniel se sentó a su lado, mirando el fuego. No sabía quién era ni qué problemas podrían aguardar. Pero una cosa tenía clara en su corazón. En esta noche fría, una extraña se había convertido en algo más, y no podía alejarse. Afuera, el viento aullaba, pero en su interior, un frágil vínculo comenzaba a forjarse. Un vínculo que cambiaría su vida para siempre. A la mañana siguiente de aquella fría noche, Daniel despertó con el sonido de una suave respiración cerca del fuego. La pequeña alienígena seguía durmiendo, acurrucada bajo la manta, con el rostro finalmente sereno. Durante horas la observó en silencio, preguntándose de dónde habría salido. Pero cuando el sol ascendió, ella se despertó de repente, sus ojos brillantes se abrieron de par en par, mirándolo con miedo y confianza a la vez. Daniel le ofreció sopa caliente, aunque solo era agua con trocitos de pan. Comió en silencio, con las manos temblorosas como si esperara que le quitaran la comida. Daniel intentó preguntarle su nombre,
pero ella solo negó con la cabeza. Finalmente, con una voz suave como la nieve cayendo, susurró, «La». Eso fue todo, sin más palabras. Y antes de que Daniel pudiera detenerla, ella salió sigilosamente por la puerta y desapareció en la niebla matutina. Él recorrió las calles, llamándola por su nombre. Pero el pueblo ya estaba ajetreado. Los mercaderes gritaban, la gente se apresuraba, y a nadie le importaba una niñita alienígena. Al anochecer, Daniel se quedó solo, preguntándose si solo había soñado. Pasaron los días, cada uno más frío que el anterior. Intentó olvidar, pero cada vez que veía la silla vacía junto al fuego, recordaba su delgado cuerpo, sus marcas brillantes, la forma en que se aferraba a su manga. La imagen se negaba a abandonar su mente, y una parte de él temía no volver a verla. Pero al cuarto día, al atardecer, oyó un sonido fuera de su puerta, un golpe vacilante, casi tímido. Daniel la abrió y se quedó paralizado por la sorpresa. Allí estaba L.R.A., la niña. Pero no estaba sola. A su lado había una mujer alta. Sus rasgos eran similares, su piel del mismo azul pálido con tenues líneas brillantes. Su largo cabello estaba enredado, su ropa estaba desgastada, pero sus ojos, profundos y dorados, estaban llenos de fuerza y tristeza. Apretó la mano del Ra con fuerza, como si temiera perderla de nuevo. L.R.A. sonrió por primera vez desde que Daniel la conoció. «Madre», dijo en voz baja, acercándola más. La mujer hizo una profunda reverencia con voz temblorosa. «Tú salvaste a mi hija, humana. No tengo palabras para agradecerte». Daniel permaneció en silencio, incapaz de creer lo que veía. El cuerpo de la mujer tenía cicatrices, sus hombros pesados por el cansancio. Pero incluso en su desamparo, había dignidad. Parecía alguien que una vez se mantuvo firme, pero que había sido aplastada por un sufrimiento infinito. «¿Quién eres?», preguntó Daniel finalmente. La mujer levantó la cabeza, con lágrimas brillando en sus ojos dorados. «Me llamo Silara», dijo. «Soy la madre del Ra y te debemos la vida». A Daniel se le encogió el pecho al mirarlas. La niña que había salvado y la madre que ahora estaba frente a él. Había esperado que la niña desapareciera para siempre. Sin embargo, aquí estaba, de vuelta con la persona en la que más confiaba, y habían regresado a él. La voz de Sellara se quebró al continuar. «Fuimos expulsados, abandonados sin nada, perseguidos por quienes una vez nos llamaron parientes. Cuando pensé que mi hija no sobreviviría, me habló de un hombre, un humano con manos amables y un fuego cálido. Dijo, él nos ayudará». Daniel sintió el peso de sus palabras en el pecho. La niña lo había recordado, confiado en él y había guiado a su madre de vuelta a la puerta. Ahora ambos permanecían allí, frágiles y desesperados, esperando su respuesta. Por un instante, la pequeña casa de Daniel se sintió demasiado silenciosa, demasiado pesada. El mundo exterior no le perdonaría haber traído extraterrestres. Los susurros, el odio, el peligro, todo se derrumbaría. Pero cuando vio la pequeña mano del Ra aferrándose a su madre y la otra mano extendiéndose hacia él, supo una cosa con certeza. Habían regresado, y sus vidas ahora estaban ligadas a la suya. El pequeño fuego ardía lentamente dentro de la casa de Daniel. El aire estaba en silencio, roto solo por el suave crujido de la madera. Sellara, la mujer alienígena, estaba sentada junto a su hija. Sus ojos dorados estudiaban a Daniel, llenos de preguntas y profundos secretos. Ra se apoyó en su madre, pero su mano seguía buscando el abrigo de Daniel. No lo soltaba ni un segundo. Daniel vertió agua en 3 tazas de barro. Era todo lo que podía ofrecer, pero la mujer aceptó con silenciosa gratitud. Durante un rato, ninguno habló. El peso de la verdad no dicha llenó la habitación, más pesado que el frío exterior. Finalmente, Sara rompió el silencio. Su voz era baja, como alguien que teme que el mundo pueda oírla.
Debes saber por qué estábamos aquí. ¿Por qué encontraste a mi hijo solo esa noche? Daniel asintió lentamente, pero no dijo nada. Sabía que lo que ella revelara no sería sencillo. Sara cerró los ojos. Su mano temblaba mientras acariciaba el cabello de L.R.A. Pertenecíamos a un clan, susurró. Una de las orgullosas en lo alto de las montañas. Pero cuando los líderes descubrieron que el Ra era débil, más pequeña que los demás niños, la llamaron inútil. Para ellos, una hija incapaz de luchar ni trabajar no era más que una carga. Su voz se quebró y apretó los labios con fuerza para contener las lágrimas. Me ordenaron que la abandonara. Me dijeron que el amor de una madre no podía transformar la debilidad en fuerza. Cuando me negué, también me castigaron. Nos lo quitaron todo, nuestro hogar, nuestro nombre, nuestra protección, y nos arrojaron a la nieve como si ya estuviéramos muertos. Los puños de Daniel se apretaron alrededor de la copa de arcilla. La luz del fuego mostró las cicatrices en los brazos de Solara, prueba de la crueldad que había sufrido. Quiso preguntar cómo alguien podía hacerle esto a su propia gente, pero la respuesta ya estaba clara. El poder ensañaba los corazones. La mirada de Sellara se posó en él, con voz temblorosa pero firme. Durante días, intenté mantenerla con vida. Le di toda la comida. Encontré cada gota de agua, pero yo estaba débil y ella estaba más débil aún. Esa noche, cuando la encontré, pensé que la había perdido para siempre. Daniel miró a L.R.A., que ahora dormía ligeramente sobre el hombro de su madre. Sus marcas brillantes latían débilmente como estrellas que se negaban a apagarse. Entonces se dio cuenta de lo cerca que había estado de la muerte. Sellara bajó la cabeza, la vergüenza impregnaba cada palabra. Soy su madre, pero fallé. No fui yo quien la salvó. Fuiste tú, una extraña, una humana. Cuando incluso su propia sangre se apartó. Su voz se quebró y las lágrimas resbalaron por sus mejillas. Por un momento, Daniel sintió una opresión en el pecho. Había esperado que ella fuera orgullosa, que cargara con ira y fuego. Pero en cambio, solo vio a una madre rota por el amor y la pérdida. Habló con dulzura, con voz firme pero amable. No fallaste. Luchaste por ella. Sobreviviste cuando querían que te fueras. Eso no es fracaso, Salara. Eso es fuerza. Ella lo miró, sobresaltada, como si nadie le hubiera dicho esas palabras antes. Sus labios se separaron, pero no hubo respuesta, solo silencio, la clase de silencio que transmitía dolor y esperanza. Afuera, el viento aullaba contra las viejas paredes de madera. Pero en su interior, algo había cambiado. Por primera vez desde que la expulsaron, Salara no estaba sola. Su hija estaba a salvo, y el hombre que la precedía, aunque pobre y sencillo, les había dado más que comida o fuego. Les había dado dignidad. Daniel, mirando fijamente el fuego, sintió que la verdad se asentaba en su corazón. No era solo un momento de lástima. Era el comienzo de algo mucho más grande, algo que lo uniría a la madre y a la hija de maneras que aún no podía imaginar. La casa de Daniel era pequeña, vieja y deteriorada. El techo goteaba cuando llovía. Las paredes crujían con el viento fuerte. Pero para Salara y su hija, era como una fortaleza. Un lugar donde ninguna voz áspera les gritaba, un lugar donde nadie levantaba la mano para ahuyentarlas. L.R.A. estaba sentada cerca del fuego, sosteniendo una cuchara de madera que Daniel le había tallado. La sumergió en la olla de sopa, con una sonrisa tenue pero real. Por primera vez en su corta vida, comió sin miedo a que le arrebataran la comida de las manos. Sara se sentó cerca, en silencio, pero atenta. Sus ojos dorados recorrieron cada rincón de la casa. No era gran cosa, solo una cama, una mesa, algunos estantes. Sin embargo, un calor inundaba el espacio, un calor más fuerte que el fuego. Era el calor de la pertenencia. Daniel se movía de un lado a otro, sirviendo agua, cortando pan. No era un festín,
pero se aseguró de que comieran primero antes de tocar su propia porción. Salara notó que se le encogía el corazón cada vez que él daba sin dudar. Había conocido líderes, guerreros y hombres orgullosos antes, pero ninguno de ellos había mostrado una bondad tan sencilla. Al caer la noche, Daniel colocó una manta extra sobre la cama. «Tú y Lar dormiréis aquí», dijo con firmeza. «Yo tomo la palabra». Sara comenzó a protestar, pero el tono del hombre no dejaba lugar a réplicas. Así que inclinó la cabeza y susurró, «Gracias». Esa noche, por primera vez en meses, Silara durmió sin miedo. Se despertó varias veces para comprobar si sus hijas respiraban. Vio a Daniel sentado cerca del fuego, observándolas, con los ojos pesados por el cansancio, pero su postura firme, como si protegerlos fuera su deber. Por la mañana, Silara salió de la casa. La gente del pueblo ya estaba despierta. Sus escaleras eran afiladas y pesadas. Algunos murmuraban palabras que ella no entendía, pero el tono estaba lleno de desprecio. Una madre y un hijo de sangre alienígena viviendo con un humano. Fue suficiente para iniciar rumores. Una mujer señaló y susurró, «Peligroso». Otra escupió al suelo, murmurando, «Indeseable». Salara bajó la mirada, con el orgullo ardiendo. Ya había enfrentado la crueldad antes, pero aquí era más aguda, porque ahora tenía algo preciado que proteger. La frágil bondad de Daniel. Cuando regresó adentro, Daniel notó la sombra en su rostro. «No importan», dijo simplemente. Pero tenía la mandíbula apretada, las manos apretadas. Odiaba que el mundo exterior aún pudiera herirla. Los días se convirtieron en un ritmo. Daniel trabajaba durante el día, cortando leña o arreglando herramientas para el mercado. En casa, Solara ayudaba a limpiar, cocinar y cuidar del LRA. La niña reía más a menudo, una marca brillante brillaba suavemente en la penumbra. Su risa llenó la casa destrozada con un sonido que Daniel no había oído en años. Esperanza. Una noche, LRA se aferró al brazo de Daniel y susurró, «Padre». La palabra salió de su boca con naturalidad, como si hubiera estado esperando todo el tiempo. Sellara se quedó paralizada, con las mejillas enrojecidas y la respiración entrecortada. Pero Daniel solo sonrió suavemente y acarició el cabello de la niña. No la corrigió y Salara no la detuvo. Esa noche, Salara permaneció despierta mirando al techo. Su corazón estaba inquieto, dividido entre la gratitud y la culpa. ¿Cómo se había convertido una extraña en el ancla de su vida? Se había prometido a sí misma no volver a depender de nadie. Sin embargo, allí estaba, bajo su techo, a salvo solo porque él había decidido protegerlos. Y en lo más profundo de su ser, un pensamiento peligroso comenzó a florecer. ¿Y si esta pequeña y frágil casa se convirtiera en su verdadero hogar? Los días pasaban, pero el pueblo no los olvidaba. La gente notaba a la mujer azul pálido y a su niña con la marca brillante. Notaban cómo se quedaban en la pequeña casa de Daniel, y pronto, los susurros comenzaron a extenderse. Susurros más afilados que cuchillos. Susurros que seguían a Daniel a donde quiera que iba. En el mercado, los hombres se acercaron y murmuraron. Los trae a su casa como si fueran suyos. ¡Qué insensato! Un día esas criaturas se volverán contra él. Otros rieron con crueldad. Con razón vive solo. Ninguna mujer lo quería, así que acogió a una. Daniel ignoró las palabras, aunque cada una le quemaba como fuego en el pecho. Mantuvo la cabeza gacha, terminó su trabajo y regresó a casa. Porque dentro de su casa reinaba la paz. Dentro, la sonrisa del LRA lo esperaba. Dentro, la suave voz de Silara le agradecía cada pequeña bondad. Pero Silara no era ciega. Oía los susurros cuando caminaba por las calles. Sentía las escaleras cuando sacaba agua del pozo. Las madres apartaban a sus hijos. Los comerciantes se negaban a mirarla a los ojos, y algunos escupían al suelo cuando pasaba. Una noche,
Regresó a casa con las manos temblorosas. Daniel se dio cuenta y preguntó, ¿qué ha pasado? Apretó los labios con fuerza, pero finalmente habló. Me llaman peligrosa. Dicen que te avergüenzo. Daniel apretó la mandíbula y apretó los puños. Tú no avergüenzas, dijo con firmeza. No te conocen. No saben lo que has sufrido. Pero los ojos de Solara bajaron, dorados y cargados de dolor. No necesitan saberlo. Para ellos, siempre seremos menos. Eres humano. Podrías vivir en paz, pero en cambio, llevas nuestra carga. Daniel se acercó, con voz firme. Tu carga es mía ahora, y no me arrepiento. Por un instante, el corazón de Sara se calmó, su pecho se encogió y apartó la mirada. Nadie le había dicho esas palabras antes. Aún así, los susurros del pueblo no cesaron. Por la noche, Daniel a veces veía sombras fuera de su ventana. Figuras que se quedaban demasiado tiempo observando su casa antes de desaparecer en la oscuridad. Lo inquietaba, pero nunca mostró miedo delante de Solara o el LRA. Dentro de la casa, la vida continuaba. Sara cocinaba con lo poco que tenían. Remendaba la ropa de Daniel con puntadas cuidadosas. Empezó a tararear viejas canciones mientras el LRA tocaba junto al fuego. Y poco a poco, Daniel se dio cuenta de que la casa ya no se sentía vacía. Se sentía viva. Sin embargo, cuanto más calor crecía en el interior, más frío se volvía el mundo exterior. Cada muestra de bondad de Daniel solo alimentaba los chismes entre los aldeanos. Él los protege. Algunos se burlaban. Él la defiende. Otros susurraban. Y finalmente, las palabras más crueles llegaron a oídos de Silara. Dicen que te ha hechizado, Daniel, que usa trucos para mantenerte cerca. Cuando se lo repitió, su voz era amarga, sus ojos dorados llenos de vergüenza. Pero Daniel solo rió suavemente, sacudiendo la cabeza. Si esto es un hechizo, Silara, entonces espero que nunca termine. Ella lo miró fijamente, aturdida por su respuesta. Sus labios temblaron, pero no salieron palabras. Solo silencio, cargado de sentimientos que tenía demasiado miedo de nombrar. Esa noche, LRA se durmió en el regazo de Daniel, su pequeña mano agarrando su manga. Sara observó desde el otro lado de la habitación, con el corazón dividido. Miedo al odio del mundo y la creciente verdad de que, sin importar lo que dijeran los demás, ella y su hija finalmente habían encontrado un lugar al que pertenecían. Pero afuera, en las calles silenciosas, los susurros se volvieron más oscuros. Y aunque Daniel fingió no oír, sabía que llegaría el momento en que las palabras dejarían de ser solo palabras. La noche era tranquila, la luz del fuego se reflejaba suavemente en las paredes de madera. Daniel estaba sentado junto a la mesa, tallando un pequeño juguete en un trozo de madera. Ra se sentó cerca de él, con los ojos abiertos de asombro mientras la figura tomaba forma lentamente. Se convirtió en un pajarito sin alas extendidas. Daniel sonrió y se lo puso en las manos. Sus ojos brillantes brillaron más que el fuego mismo. Sara observaba en silencio desde un rincón. Su mirada dorada seguía cada pequeño acto. La forma en que Daniel se inclinaba para que LRA pudiera ver mejor. La forma en que suavizaba su voz para que no tuviera miedo. Le hacía doler el pecho con emociones que intentaba enterrar. Gratitud, calidez y algo mucho más peligroso. LRA abrazó al pajarito de juguete y luego, sin pensarlo, se subió al regazo de Daniel. Sus pequeños brazos le rodearon el cuello. Su suave voz susurró una palabra. Padre. La habitación se congeló. A Solara se le cortó la respiración. Con el corazón latía con fuerza, entreabrió los labios para corregir a su hija, pero no emitió ningún sonido. Los ojos de Daniel se abrieron de par en par por un instante. Luego, lentamente, una suave sonrisa se dibujó en su rostro. No apartó a la niña. Tampoco la corrigió. En cambio, le acarició el cabello suavemente, susurrando, «Descansa, pequeña».
La cabeza de LRA reposó sobre su pecho, respirando con más calma. En cuestión de segundos, se quedó dormida. Sus pequeñas manos aún aferraban su camisa. Al otro lado de la habitación, las mejillas de Sara ardían, sus manos temblaban al apretarlas con fuerza. Su hija había pronunciado la palabra con tanta naturalidad, como si la hubiera estado esperando en su interior desde el principio, y Daniel la había aceptado sin dudarlo. Esa noche, el silencio se hizo pesado entre ellos. Daniel llevó al Ra a la cama y la arropó bajo la manta. Luego volvió a sentarse junto al fuego, pensativo. Sara finalmente habló, en voz baja: «No la corregiste». Daniel la miró con la mirada firme. ¿Por qué iba a hacerlo? Si ella me ve así, me siento honrado. A Seyara se le encogió el pecho. Respiraba con dificultad. Había esperado que se riera. O que rechazara la idea. Pero, en cambio, la aceptó. Y esa simple aceptación la impactó más profundamente que cualquier gran acto de bondad. Con el paso de los días, Ra se encariñó más con Daniel. Lo seguía cuando salía. Lo esperaba con ansias cuando regresaba del mercado. Su risa resonaba por la pequeña casa y cada vez que lo llamaba padre, Daniel respondía con cariño. Sara intentó contenerla al principio, temerosa de que tanta cercanía solo le trajera dolor después. Temerosa de que confiar demasiado hiciera la pérdida insoportable, pero cada vez que veía la sonrisa del Ra, cada vez que veía la paciencia y la bondad de Daniel, su resistencia se debilitaba. Una noche, cuando Daniel volvía de cortar leña, encontró a Seyara afuera, sentada en el escalón, con la mirada fija en el cielo nocturno. Le habló en voz baja, sin mirarlo. «Confía en ti más que en nadie. Incluso más que en mí». Daniel dejó la leña con voz serena. «Confía en mí por ti, porque te mantuviste fuerte por ella. Y porque la trajiste aquí». Silara finalmente lo miró, sus ojos dorados brillando a la luz de la luna. «No lo entiendes, Daniel. En nuestro mundo, la confianza no se da tan fácilmente. Sin embargo, ella te la dio sin cuestionarla, y yo hago lo mismo». Sus palabras se desvanecieron en el aire de la noche, pero Daniel sintió su peso asentarse en lo más profundo de él. Esto ya no se trataba de lástima o protección. Algo más fuerte, algo tácito se estaba construyendo entre ellos. Dentro de la casa, LRA se movió en su sueño. Su suave voz llegó a través de la puerta. «Padre, no te vayas». Daniel y Salara intercambiaron una larga y silenciosa mirada. Ninguno habló, pero ambos lo sabían. La niña ya había elegido, y en su elección, les había dado algo más preciado que la comida o el fuego. Les había dado el don de la confianza. El cielo nocturno estaba negro, cargado de espesas nubes. Los vientos aullaban a través del valle como espíritus enojados. Daniel estaba afuera, mirando al horizonte. Oscuras formas de nubes de tormenta se acercaban. Relámpagos destellaron en la distancia y truenos sacudieron el suelo. Sabía que esta tormenta no pasaría silenciosamente. Dentro, Silara echó más leña al fuego. Sus ojos dorados brillaron de preocupación al mirar a Daniel a través de la puerta. Ra aferraba con fuerza a su pájaro de juguete, con sus manitas temblorosas. Nunca había visto una tormenta tan feroz. Daniel cerró las contraventanas con fuerza y aseguró la puerta, pero la vieja casa de madera crujía como si fuera a partirse en pedazos. Ya sentía el tejado temblar con el viento. La nieve y la lluvia golpeaban las paredes y el fuego interior titilaba, casi extinguiéndose bajo la corriente de aire. Silara abrazó a su hija con fuerza, con voz serena, aunque el corazón le latía con fuerza. «Todo irá bien, mi estrella. Aquí estamos a salvo». Pero ni siquiera ella creía del todo sus propias palabras. Daniel se movió con rapidez, comprobando cada rincón débil de la casa. Colocó piedras pesadas contra la puerta. Martilló las tablas sueltas para colocarlas en su lugar. Mientras tanto, la tormenta aullaba cada vez más fuerte, como si intentara destrozarlo todo.
Pasaron las horas, el viento azotando el tejado. Apareció una grieta en el techo y el agua goteó. Daniel agarró cubos y trapos, intentando tapar la gotera. Tenía las manos en carne viva, el cuerpo le temblaba por el agua fría que lo empapaba, pero se negaba a detenerse. Sara se levantó para ayudar, pero Daniel negó con la cabeza. Quédate con el LRA. Manténla abrigada. Yo me encargo de esto. Su voz era firme, pero ella podía ver la tensión en sus ojos. Aún así, trabajaba incansablemente, remendando, reforzando, superando el agotamiento. Los gritos de miedo del LRA resonaban con cada trueno. Salara la mecía suavemente, susurrando viejas canciones de su gente, pero sus ojos no se apartaban de Daniel. Cada rayo lo mostraba contra la tormenta. Un hombre que luchaba no por sí mismo, sino por ellos. En un momento dado, el viento rompió parte del tejado. La nieve y la lluvia caían a cántaros. Daniel se subió a las vigas, temblando de frío. Usó su abrigo para cubrir el hueco hasta que pudo atar las tablas. Cada movimiento era peligroso. Un resbalón y podría haberse caído, pero nunca disminuyó la velocidad, nunca dudó. El pecho de Sara ardía al observarlo. Su corazón gritaba que este hombre ya no era solo un extraño. Los protegía con todo su ser, como si ya fueran su familia. Finalmente, tras interminables horas, la tormenta empezó a amainar. El viento amainó. El trueno se apagó, y solo el sonido del agua goteando llenó la habitación. Daniel se desplomó en una silla, empapado, con las manos enrojecidas y sangrando. Pero sonrió débilmente al ver al Ra dormida en brazos de Salara. Salara se puso de pie, temblando. Se acercó, sus ojos dorados brillando con algo más que gratitud. «Casi te destrozas esta noche», susurró. «¿Por qué? ¿Por qué arriesgaste tanto por nosotros?» Daniel la miró, con la voz firme. «Porque no son solo huéspedes aquí. Tú y el Ra, tu mente que proteger». Se quedó sin aliento, con el pecho apretado. Había esperado de ver compasión, tal vez bondad. Pero lo que oyó era mucho más profundo, una verdad que había anhelado, pero temía creer. Durante un largo instante, Salara no pudo moverse. El corazón le dolía al mirar al hombre que tenía delante, un pobre ser humano sin nada que contar. Sin embargo, él le había dado más de lo que reyes o guerreros jamás podrían. Se sentó a su lado, lo suficientemente cerca como para sentir su calor. Su mano tembló al colocarla suavemente sobre la de él. La palabra que quería decir se le quedó atrapada en la garganta, pero sus ojos dijeron basta. Esa noche, mientras la tormenta se desvanecía en el silencio, Sara comprendió algo inquebrantable. Daniel no los veía como una carga. Los veía como familia. Y esa verdad lo cambió todo.